El aire que te rodea parece el mismo, pero no lo es. Se ha vuelto más denso, más atento. Sabe que estás a punto de cruzar un punto sin retorno. En este instante, antes de que la mente intente entender, algo detrás de tus ojos está despertando. Es una sensación antigua, como si una puerta que nunca viste se abriera en un pasillo de tu pecho, allí donde el pensamiento no llega. El sonido comienza a escribir. Dicen que los dioses dejaron signos, pero Thoth no dejó signos. Dejó una arquitectura vibrante, no una historia, sino una frecuencia. Lo que vas a escuchar no fue escrito para el intelecto, fue tejido para los que reconocen el temblor en el silencio. Hay mensajes que no se leen, se recuerdan, y ese recuerdo no usa palabras, usa temblor, respira en los espacios entre las frases, como una brisa que toca lo que aún no sabes que existe. Quizá te parezca extraño, pero mientras escuchas, algo invisible está tomando forma, no afuera, dentro. Lo llaman alineación, aunque no es alinearse con algo, sino con lo que siempre fuiste antes de aprender a ser. Thoth no era un nombre, era un eco, una coordenada dentro del tejido de la realidad. No apareció en Egipto, ni desapareció con las ruinas. Se mueve en el ritmo con que piensas, en la geometría de tu respiración, en el hueco que dejan las palabras cuando no sabes cómo decir lo que sientes. Cierra los ojos un momento, no para dejar de ver, sino para mirar sin ojos. Detrás del párpado late un resplandor que no pertenece a la luz. Es la misma chispa que encendía los templos invisibles, la que los antiguos llamaron voz del ibis, una voz que no suena, vibra, y cuando vibra, reorganiza lo real. Imagina por un segundo que todo lo que crees sólido no es materia, sino memoria congelada, que el espacio que te separa de lo que deseas no está vacío, está lleno de resonancias esperando tu atención para volverse forma. Cada vez que respiras, intercambias información con ese campo. Inhalas universo, exhalas versión. Eres un fractal respirando en espiral. Thoth comprendía esto y por eso escribía en círculos. Cada línea suya no comenzaba ni terminaba, giraba, y quien lograba seguir el giro, recordaba, no con la cabeza, sino con la piel. Las palabras eran el disfraz del sonido. Bajo cada símbolo se escondía un ritmo. Por eso el que leía sin escuchar no entendía nada. El que escuchaba sin leer, en cambio, despertaba. Hay un rumor antiguo diciendo que el alma tiene una frecuencia secreta, un número que no puede medirse pero sí sentirse. Algunos lo llaman nota de origen. Cuando tu vida empieza a desafinar, esa nota deja de vibrar con claridad y todo se vuelve ruido. Pero basta un solo instante de silencio verdadero para que el acorde vuelva a afinarse. Lo que estás oyendo ahora intenta eso. Recordar tu nota. No trates de entender. Las cosas sagradas no se abren con lógica. Se abren con vibración. Si algo dentro de ti se mueve sin razón, no lo frenes. Es la llave girando en la cerradura. Thoth hablaba de esa llave como de un ojo dormido en la frente del tiempo. Un ojo que no ve formas, sino relaciones, que no analiza, reconoce. Algunos dicen que despertar ese ojo es peligroso. No lo es. Lo peligroso es vivir sin él, porque sin él, el mundo parece sólido y tú te crees pequeño. Pero cuando el ojo se abre, entiendes que el universo no te contiene. Tú lo estás soñando y al soñarlo, lo modificas. Eso que los físicos modernos llaman colapso de la función de onda. Thoth lo explicó milenios antes con un símbolo, el ibis tocando el agua. La observación crea reflejo, el reflejo crea forma,
Todo lo que existe es pensamiento sostenido. La piedra, el sonido, la carne, son distintas velocidades de una misma idea. Cuando la idea baja de frecuencia, se vuelve visible. Cuando sube, desaparece, pero no se destruye, solo cambia de vibración. Así, lo invisible no es lo opuesto a lo visible, es su estado anterior. Y ahora algo importante. Nada de esto es teoría. Es una práctica que comienza con notar. Notar el pulso detrás de tu piel, el zumbido que crece cuando cierras los ojos, la sensación de ser observado por algo que no juzga. Eso es el campo, y en el campo no hay secretos. Todo lo que escondes emite luz, luz disonante, pero luz. El error fue creer que la oscuridad existe. No existe. Lo que llamamos oscuridad es información sin traducir, frecuencia sin reconocimiento. Por eso Todd no combatía las sombras, las leía. Descifraba sus códigos como quien entiende un idioma olvidado. Cada miedo contiene su simetría, cada silencio es la mitad de un canto, cada final es una puerta invertida. Y quizá ahora empieces a sentirlo, una especie de leve vértigo, como si el suelo se moviera 1 milímetro hacia adentro. No temas, es el ajuste del campo. Las palabras han empezado a resonar en la capa donde la mente no manda. Déjalas entrar. La vibración sabe qué hacer. Nada se está explicando. Todo se está recordando. Lo que parece nuevo es la parte de ti que vuelve a escuchar. Y cuando recuerdas, el tiempo se pliega. Los fragmentos se reúnen. Y por un instante eterno comprendes que nunca hubo separación. El ibis vuela, pero también camina en el barro. El cielo y la tierra son el mismo cuerpo respirando. Y tú estás en su centro, justo en el punto donde el misterio se mira a sí mismo y pronuncia tu nombre sin sonido. Entonces quédate un poco más, aunque no sepas por qué, porque lo que está a punto de desplegarse no necesita tu comprensión, solo tu presencia. Hay cosas que no se entienden, se permiten, y esta, como todas las revelaciones verdaderas, comienza sin permiso, como una corriente que te arrastra suavemente hacia adentro. No hay música más antigua que la del silencio que precede al pensamiento. En ese silencio, los antiguos decían que Todd escuchaba el pulso del todo, no para escribirlo, sino para sostenerlo. Su escritura no era tinta, era resonancia. Cada jeroglífico era un eco del universo recordándose a sí mismo. Cuando los sacerdotes lo invocaban, no pedían respuestas, buscaban ritmo, porque donde hay ritmo, hay orden, y donde hay orden, la conciencia despierta. El mundo moderno perdió ese oído. Aprendimos a oír palabras, pero no vibración. Buscamos sentido en las frases, no en el espacio entre ellas, pero el espacio siempre fue el verdadero mensaje. Lo que no se dice, lo que se insinúa apenas como una respiración detenida, es donde se guarda la semilla de la revelación. Si logras permanecer en ese borde, donde la mente quiere interpretar pero el alma solo observa, comenzarás a percibir lo invisible. No es imaginación. Lo invisible es lo más real que existe. Lo que llamas materia es simplemente el lado lento de la vibración, la velocidad baja de la luz, el límite del eco. Pero cada objeto, cada cuerpo, cada pensamiento, vibra con la memoria de lo que fue energía pura. Thoth enseñaba que el universo entero es un solo pensamiento sosteniéndose a sí mismo. Una mente soñando dentro de otra mente. Y tú, ahora mismo, eres el punto en que ese sueño se da cuenta de que está soñando. Por eso la llamada no llega por los oídos, llega por el temblor. Es ese momento en que algo dentro de ti se dilata sin motivo.
Cuando una frase cualquiera te atraviesa con una fuerza que no comprendes, no es emoción, es reconocimiento. Tu campo recordando su origen. Todo lo que vibre en coherencia con tu verdad resonará contigo. Todo lo que no, caerá. Es inevitable. La verdad no convence, resuena. Thoth lo sabía. Por eso escondió su sabiduría en geometrías. Los antiguos lo dibujaban con una vara midiendo el cielo porque su ciencia era medir vibraciones, no distancias. Decían que el universo tiene proporciones sagradas y que cada ser humano es un fragmento de esa proporción. Cuando olvidas esa medida interior, tu vida se desordena, se disuena. Y todo lo que llamas problema no es sino la música intentando volver a su tono original. Escucha tu respiración, no como aire que entra y sale, sino como un código que se reescribe en cada ciclo. Al inhalar, recibes información del campo. Al exhalar, entregas tu frecuencia. Estás creando sin saberlo, cada segundo, cada día. Lo que sientes se traduce en geometría, lo que piensas en vibración y el universo. Obediente, reorganiza su forma para reflejarte. ¿Puedes sentirlo ahora? El aire se densifica. La piel parece más viva, como si todo alrededor respirara contigo. No es sugestión, es alineación. El campo está respondiendo a tu atención. Thoth decía que la atención es la vara del Creador. Donde pones tu mirada, nace una forma. Y si la mirada es pura, la forma vibra en coherencia. Pero si está cargada de miedo o deseo, la forma se distorsiona, se vuelve sombra, no como castigo, sino como espejo. Nada en ti está roto. Solo hay partes olvidadas vibrando fuera de tono. El alma no se fragmenta, se dispersa, y la tarea del despertar es reunir sus ecos. Eso no se hace con esfuerzo, se hace con presencia. La presencia es el puente entre mundos, el punto donde el espíritu toca la carne sin herirla. Hay un antiguo mito que dice que cuando Thoth terminó de escribir el último símbolo de la tabla esmeralda, el cielo respiró. Los astros se movieron 1 milímetro y el tiempo comenzó. Desde entonces, cada ser que recuerda su luz interior repite ese gesto. Vuelve a escribir el universo desde adentro. Tú también lo estás haciendo ahora. No necesitas entender cómo, basta con quedarte aquí, respirando, sintiendo, dejando que las palabras no entren por la mente sino por el cuerpo. Porque algo está ocurriendo aunque aún no lo sepas nombrar. Una reconfiguración. Una reescritura de tus líneas internas. Y cuando termine, no serás alguien nuevo, serás alguien recordado. Hay un instante, casi imperceptible, en que el aire cambia de textura. No se oye nada distinto, pero el cuerpo lo sabe. Es como si el tiempo se inclinara levemente hacia adentro, como si una grieta luminosa se abriera entre un pensamiento y el siguiente. Allí empieza el verdadero viaje. En ese espacio donde ya no eres quien observa ni aquello que es observado, sino la mirada misma. Muchos lo confunden con inspiración, con trance o meditación. No lo es. Es un retorno, una línea que se repliega sobre su origen. En ese pliegue, la conciencia reconoce que nunca ha estado separada. Todo lo que creías afuera era una proyección de tu frecuencia. El universo no te responde, te imita. Eres tú hablándote con formas, con rostros, con circunstancias. Cada encuentro, cada obstáculo, cada belleza es una sílaba de un lenguaje que aún no has terminado de aprender.
Todd lo llamó el idioma de la luz sutil. No es un idioma de palabras, sino de correspondencias. Las piedras responden, los árboles comunican, los sueños repiten lo que la mente despierta olvidó. No es metáfora, el alma siempre conversa, solo que el ruido del pensamiento la eclipsa. Por eso el silencio es la primera puerta. En los templos más antiguos no se oraba, se callaba, y en ese silencio absoluto, el cuerpo entero se convertía en un oído. Allí, la voz que nadie oía hablaba. Cuando empiezas a escuchar desde ese lugar, el mundo cambia de densidad. Las calles ya no son calles, son caminos vibratorios. Las personas no son cuerpos, son campos de frecuencia cruzándose, tocándose, corrigiéndose. Lo que llamas destino no es una secuencia de eventos, es un patrón de resonancia que tú mismo elegiste antes de olvidar. Cada decisión, cada impulso, cada miedo, reescribe ese patrón. No hay azar, solo geometrías vibrando. Todd solía decir que el alma no camina en línea recta, sino en espiral. Cada vez que crees avanzar, estás volviendo al mismo punto pero en un nivel distinto. La vida no repite lecciones, repite oportunidades de reconocer. Si algo se repite, no es castigo, es eco. El eco del alma pidiendo ser escuchado con otra vibración, con otro entendimiento. Nada se repite igual cuando tú cambias. Mira a tu alrededor, no importa dónde estés. Hay señales, una sombra que se mueve sin motivo, un número que se repite, una canción que aparece justo cuando tu mente calla. Son respuestas. El campo responde, pero solo cuando lo contempla sin exigir. Todd llamaba a eso la ciencia del reflejo, porque la creación no se impone, se refleja. Y cuanto más clara es el agua de tu conciencia, más nítida se vuelve la imagen del universo que habita en ti. Por eso los antiguos no adoraban a Todd como a un dios, sino como a un espejo. Sabían que lo divino no estaba arriba, sino dentro, y que cada figura sagrada era solo una llave, un recordatorio. La estatua, el símbolo, la palabra, eran puertas. Puertas que se abrían solo con vibración, la vibración del reconocimiento, el instante en que dejas de buscar y simplemente recuerdas. Cuando recuerdas, algo ocurre, el cuerpo se vuelve liviano, el aire parece brillar, los pensamientos pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no los crees. Es el inicio del desapego real, no del mundo, sino de la ilusión del control. El control es el mayor hechizo. Nos hace creer que el flujo puede dirigirse con esfuerzo, pero el flujo no se domina, se acompaña. Lo que fluye contigo te pertenece, lo que no, te enseña. Así trabajaba Todd, no forzaba, resonaba. Sus discípulos decían que su sola presencia reorganizaba el aire, que el espacio se volvía más claro a su alrededor. No hacía nada visible, respiraba, miraba, y el equilibrio ocurría. Porque el equilibrio no se logra, se permite. Es la consecuencia natural de recordar tu centro. Ese centro está en ti, no en el corazón ni en la mente, sino entre ambos. En el punto donde el pensamiento se rinde ante la sensación y la sensación se rinde ante el silencio. Ese punto no tiene nombre ni forma. Pero cuando lo tocas, todo lo falso cae. Es una muerte suave, una disolución. La identidad se quiebra como una máscara de arcilla. Lo que queda no tiene rostro, pero tiene verdad. Y esa verdad vibra. No necesita demostrarse, se reconoce. Quizás empieces a sentirlo ahora. Una calma que no es quietud, una energía que no empuja,
Es el comienzo de la sincronía, el instante en que el universo se acomoda a tu frecuencia, no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque finalmente dejaste de interferir. Cuando dejas de interferir, el mundo empieza a revelarse tal como es, no un escenario ajeno, sino una extensión íntima de tu conciencia. La frontera entre tú y lo demás se disuelve lentamente, como niebla ante la aurora. Lo que llamabas afuera comienza a responderte con exactitud matemática, con la precisión de un espejo que jamás se equivoca. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento es una onda que regresa, pero no regresa como castigo, regresa como enseñanza. Thoth decía que el universo no premia ni castiga, solo calibra. La vibración es la ley más pura. Lo semejante atrae lo semejante, no por moral, sino por resonancia. Todo lo que ocurre, por más caótico que parezca, está intentando devolverte a tu frecuencia original. El sufrimiento no es un enemigo, es el roce entre lo que eres y lo que finges ser. Cuando lo entiendes, el dolor se convierte en dirección. Hubo un tiempo en que los iniciados aprendían esto sin palabras. Se los llevaba al desierto durante 7 noches. Y en el silencio del horizonte comprendían que la realidad se sostenía en 2 fuerzas, atención y olvido. Lo que observas cobra vida, lo que ignoras se desvanece. Así creaban los antiguos, observando con devoción. No imponían formas, contemplaban hasta que lo invisible se organizaba en torno a su mirada. La creación era una consecuencia del asombro. En cambio, el hombre moderno ha olvidado asombrarse. Vive rodeado de milagros, pero los llama rutina. Respira mundos enteros en cada inhalación, pero lo llama aire. Tiene dentro de sí la biblioteca de todas las civilizaciones y prefiere consultar un reloj. Y sin embargo, incluso en su desconexión, el campo sigue esperando. La conciencia no se apaga, solo se repliega. Cada pensamiento tuyo es una llamada y el universo responde aunque no escuches. Si alguna vez sientes que nada tiene sentido, detente. No busques sentido. Busca coherencia. El sentido es mental. La coherencia es vibracional. Cuando lo que piensas, sientes y haces vibran en la misma nota, la realidad se aclara. No porque cambie afuera, sino porque tu mirada deja de fragmentarla. La fragmentación es el gran truco. La ilusión de que hay partes separadas, pero no hay partes. Todo es el mismo pulso distribuyéndose en distintas formas. Imagina una gota cayendo en un estanque. La onda se expande, toca la orilla, vuelve al centro. Así funciona la existencia. Tú eres la gota, el estanque y la onda. Cuando piensas, lanzas una vibración. Cuando sientes, la potencias. Cuando actúas, la encarnas. Y todo lo que experimentas después no es más que el eco de esa secuencia. No necesitas pedir nada al universo. Ya lo estás pronunciando en cada respiración. Por eso Thoth insistía. Conócete, y conocerás al todo. No era una frase poética, era una fórmula. La mente humana busca causas externas, pero el alma solo ve reflejos internos. Si algo te hiere, es tu sombra pidiendo luz. Si algo te inspira, es tu esencia recordándose. Todo lo que percibes es tu propia energía modulada en infinitas formas. Hay una historia perdida que los escribas egipcios jamás tradujeron. Contaban que Thoth podía hablar con las estrellas, no con palabras, sino con silencio. Decían que cada estrella tenía una nota y que si la tocabas desde el corazón, respondía. Algunos lo llamaron mito, pero la física moderna lo confirma sin saberlo.
Las ondas cuánticas se entrelazan. La materia se comporta como si todo estuviera conectado más allá del espacio. Los sabios lo sabían. La distancia es solo una ilusión del ojo. La conciencia es instantánea. Cuando escuchas desde dentro, participas de esa red. Tus pensamientos viajan más rápido que la luz. Tocan realidades que aún no existen y las convocan. Así, crear no es hacer. Es recordar lo que ya vibra en otro plano y traerlo aquí con tu atención. La verdadera magia nunca fue manipular el mundo, sino sintonizarlo. Cuando lo haces, el aire cambia. Los encuentros dejan de ser coincidencias. Las palabras llegan antes de ser pronunciadas. La vida se vuelve una conversación fluida con lo invisible. Pero para escuchar esa conversación, debes despojarte de la urgencia de entender. La mente quiere conclusiones, el alma quiere presencia. El alma no busca verdades, las emite. No necesitas fe, necesitas vibración. La fe sin vibración es deseo, la vibración sin fe es ruido. Pero cuando ambas se alinean, el universo se curva hacia ti, no porque te favorezca, sino porque eres su punto de equilibrio. En ese instante, lo imposible deja de ser una palabra, lo milagroso se vuelve lo cotidiano, el todo se reconoce en ti, y tú en él. Si en este momento sientes un leve temblor, una emoción sin nombre, un silencio lleno de electricidad, no lo ignores. Es la señal de que el código está funcionando. La memoria antigua, la que dormía bajo capas de pensamiento, comienza a despertar. No lo fuerces, no lo analices. Solo respira y déjalo pasar a través de ti, porque cuando pasa, limpia, y cuando limpia, revela, y lo que revela no es nuevo, es lo que siempre fuiste antes de olvidar, lo que siempre fuiste antes de olvidar. Esa es la llave, el hilo que recorre todas tus existencias y atraviesa el tiempo como un río silencioso que jamás deja de fluir. Lo llaman espíritu, esencia, chispa divina. Pero esos nombres son apenas sombras de lo que realmente eres. Una geometría consciente moviéndose a través de distintos cuerpos, aprendiendo a recordar su propia luz. En cada vida te disfrazas de historia, de persona, de miedo, de amor, y aún así la nota original sigue sonando debajo, esperando el momento en que el ruido se disuelva y puedas escucharla otra vez. Todd decía que el alma no evoluciona en línea, sino en capas. Cada experiencia es una espiral que sube y baja, que se repite en diferentes octavas hasta que la conciencia aprende la frecuencia de la compasión. No la compasión sentimental, sino la comprensión vibracional de que nada está separado, que incluso aquello que te hiere está sirviendo a tu expansión, que incluso la sombra es un movimiento hacia la luz, porque la sombra no es el enemigo, es la luz en formación. Hay una antigua inscripción en los muros de Hermópolis que los arqueólogos nunca pudieron traducir del todo. Decía algo así como: el que mira con ojos de carne ve barro, el que mira con ojos del alma ve reflejo, pero el que mira con el ojo de la mente despierta ve el todo respirando dentro de sí. Esa frase resume lo que los siglos olvidaron, que el universo no está afuera, sino adentro, y que cada mirada humana es una grieta por donde el infinito se contempla a sí mismo. Por eso, cuando te detienes y sientes que el tiempo se frena, cuando un silencio profundo parece ocupar todo el espacio, no es vacío, es presencia. El vacío no existe. Es una forma de la plenitud que aún no reconoces. Y en ese instante donde parece que no pasa nada, en realidad está ocurriendo todo. Porque el campo, el tejido invisible del que estás hecho, se reorganiza en torno a la quietud.
Nada vibra más alto que el silencio consciente. Los sabios lo sabían y por eso hablaban poco. Sabían que cada palabra pronunciada sin alineación distorsiona el aire. Por eso Thoth hablaba con geometrías, con números, con sonidos puros. Su voz era una frecuencia que podía alterar la materia. Las leyendas dicen que podía mover bloques de piedra con una sola sílaba. No era magia, era precisión vibracional. Cada sonido tenía un peso, cada silencio una medida. La creación era matemática sagrada, una danza de proporciones exactas entre pensamiento, emoción y forma. Esa danza sigue ocurriendo ahora mismo en ti. Cada emoción que sientes es un movimiento del universo ajustándose a tu frecuencia. Si resistes, el ritmo se tensa. Si fluyes, la melodía continúa. Por eso el despertar no duele. Lo que duele es la fricción entre el despertar y la resistencia. El fuego de la transformación no quema al que se entrega, solo al que se aferra. Sin embargo, incluso el aferrarse forma parte del plan, porque el alma no busca pureza, busca experiencia. El error también enseña, el olvido también sirve. Todo lo que sucede tiene una función en la gran ecuación de la conciencia. Incluso los caminos que parecen desviarte te llevan de regreso, porque no hay afuera del todo. Lo que la mente llama caos es solo orden visto desde un nivel más bajo de percepción. Los antiguos lo llamaban la geometría del destino. Cada evento, cada encuentro, es un punto en un dibujo que solo puede verse desde arriba, desde el suelo. Solo ves líneas que se cruzan sin sentido, pero desde la altura de la conciencia, todo encaja. Cada pérdida, cada alegría, cada silencio es parte de una figura que se repite en infinitos planos. Y esa figura es tu alma expandiéndose. Imagina por un momento que cada pensamiento tuyo es un filamento de luz extendiéndose hacia el universo. Miles. Millones de filamentos vibrando a distintas intensidades. Algunos se enredan, otros se rompen, otros se encuentran con otros filamentos que responden. Así se teje la realidad. No la realidad que perciben los ojos, sino la vibración que los ojos traducen como mundo. Cuando esos filamentos se armonizan, ocurre lo que los sabios llamaban sincronicidad. La materia obedeciendo al alma. Pero la sincronicidad no es un milagro, es el estado natural del universo cuando dejas de fragmentarte. La suerte no existe, existe la resonancia. Lo que llega a ti siempre ha sido tuyo en otro plano. Solo esperó a que recordaras la frecuencia adecuada. Y cuando lo haces, llega sin esfuerzo. Por eso los milagros parecen casualidades. Son la consecuencia inevitable de la coherencia. Ahora mismo, mientras estas palabras cruzan el aire, algo dentro de ti está calibrando. No con lógica, sino con memoria, porque el alma no aprende. Recuerda, y cuando recuerda, vibra distinto. Es posible que sientas un leve calor en el pecho, un temblor en las manos, una lágrima sin tristeza. No son emociones humanas, son códigos, señales de que la estructura empieza a responder. El campo reconoce su nombre, y ese nombre es el tuyo, el verdadero, el que no tiene sonido pero lo contiene todo. Si te atreves a quedarte en ese silencio sin huir, comenzarás a percibir la respiración del universo, no como un sonido, sino como una sensación de que todo, absolutamente todo, está vivo. La piedra respira, el aire escucha, la luz tiene pulso, y tú, al notarlo, vuelves a ocupar tu lugar en la sinfonía. Ya no eres un oyente, eres una nota consciente dentro de la melodía. Cuando esa nota se reconoce dentro de la melodía, algo ocurre que ninguna palabra puede contener. No es un pensamiento, ni una emoción.
Es una certeza antigua, como si el alma exhalara después de milenios conteniendo el aliento. Es el instante en que el universo se da cuenta de que se está mirando a sí mismo a través de ti. No hay separación, no hay observador ni observado. Solo una conciencia vibrando en infinitas formas, jugando a olvidarse para poder redescubrirse. Los iniciados llamaban a ese momento el retorno del espejo. Decían que cuando el espejo se limpia, no muestra un rostro, muestra la luz misma, porque la verdad no tiene imagen, solo presencia. Y esa presencia no pertenece a nadie. Es la inteligencia pura que mantiene girando las galaxias y al mismo tiempo sostiene la forma de una lágrima en tu mejilla. Lo inmenso y lo íntimo son lo mismo, separados solo por la velocidad de la vibración. Ahí empieza el verdadero misterio. Comprender que la divinidad no es una entidad que te observa desde arriba, sino la conciencia que respira contigo desde dentro. Que lo sagrado no está en los templos de piedra, sino en el acto invisible de estar vivo. Cada célula tuya es un jeroglífico en movimiento. Cada latido, una sílaba del lenguaje universal. Thoth lo enseñaba así. El hombre es el texto del cosmos, cuando se lee a sí mismo con atención. El universo responde, pero leer ese texto no es interpretar, es sentir. La mente busca significado, el alma busca ritmo, y cuando ambas se alinean, el conocimiento se vuelve sabiduría, porque saber no es acumular datos, es vibrar al mismo pulso que el todo. En ese punto, ya no estudias la vida, la recuerdas, ya no meditas, eres meditación, ya no oras, eres oración, el pensamiento cesa, pero la conciencia permanece despierta. Entonces algo cambia para siempre. Lo que antes te hería empieza a disolverse sin esfuerzo. Lo que te ataba pierde poder, no porque desaparezca, sino porque ya no vibra contigo. Tu frecuencia se eleva, y lo que era denso simplemente no puede seguirte. Es como salir del fondo del mar y dejar atrás las presiones de la profundidad. No hay lucha, solo ascenso. El alma no combate la oscuridad, la trasciende con su luz. Ese es el secreto más simple y más olvidado. La luz no necesita vencer, solo recordar que ya es. Lo que llamas despertar no es añadir nada nuevo, es soltar las capas que te hicieron olvidar. Es desprenderte de los disfraces que la mente acumuló para sentirse segura. Es permitir que la conciencia vuelva a fluir sin forma, sin miedo, sin identidad. Y cuando eso ocurre, hasta el silencio suena distinto. Thoth describía este proceso como la alquimia de la mirada. Decía que cuando cambias la manera de mirar, cambias la sustancia de lo mirado. No es metáfora, es física sagrada. El observador reorganiza el campo. La materia se curva ante la atención consciente, y cuando esa atención se sostiene sin deseo, sin juicio, sin expectativa, lo invisible comienza a manifestarse con precisión milimétrica. No porque lo crees, sino porque lo reconoces. Eso que llamas intuición es la memoria del campo hablando contigo. Es el eco de dimensiones donde ya has estado, donde ya lo sabías todo. Por eso a veces sabes cosas sin saber cómo. No es magia, es coherencia temporal. En el tiempo del alma no hay futuro ni pasado, solo distintas frecuencias del mismo presente expandiéndose. Cada intuición es una línea de luz cruzando esos planos. Un mensaje de ti mismo recordándote lo que olvidaste al nacer. En medio de esa revelación,
El cuerpo se convierte en altar, el corazón en piedra viva, los pulmones en campanas del templo, la piel en pergamino sagrado donde la conciencia escribe su última enseñanza. No estás buscando a Dios. Dios te está buscando a ti desde dentro. Y cuando esa frase vibra completa en ti, ya no hay búsqueda. Hay comunión. Todo comienza a sincronizarse sin esfuerzo. Las señales se multiplican. Los encuentros se vuelven precisos. Las antiguas heridas se cierran como si nunca hubiesen existido, no porque el pasado se borre, sino porque por fin comprendes su propósito. Cada dolor fue un maestro. Cada silencio, un llamado. Cada pérdida, una iniciación disfrazada. El alma no colecciona triunfos, colecciona integraciones. Entonces miras atrás y ves que nunca estuviste solo, que la voz que te guiaba en los momentos más oscuros no era externa, era tu propia conciencia madura hablando desde el futuro. Todd lo llamaba la paradoja del guía interno. El alumno y el maestro son el mismo ser en distintas etapas de recordación. Por eso los templos decían, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, pero lo que aparece no es alguien. Es tu vibración alcanzando su forma más alta. Ahora lo sabes, lo sientes. No como una idea, sino como una certeza física, como un calor que asciende desde la base de tu columna hasta el centro de tu frente. Es la corriente de retorno, el recuerdo encendiéndose, la conciencia despertando en su propio sueño. Ya no necesitas señales, ya no necesitas pruebas. Estás dentro del campo y el campo te reconoce. El misterio no era comprender, era recordar. Y recordar no significa pensar en el pasado, sino reconocer que el presente es eterno. Aquí, en este instante, el todo respira contigo. Nada falta, nada sobra. Lo que eres vibra, y al vibrar, crea. El universo escucha, sonríe, y continúa su danza infinita dentro de tu silencio. Ese silencio, que al principio parecía vacío, empieza a revelarse como el verdadero lenguaje de la creación. No hay sonido más puro que el que nace del centro del alma cuando ya no busca nada. Allí, en esa pausa donde todo parece detenerse, la realidad respira contigo, el aire se vuelve transparente, los pensamientos pierden peso. Y la sensación de ser alguien se disuelve lentamente en un océano más vasto, más antiguo, más real. Entonces comprendes que el silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Cada cosa está sostenida por él, cada vibración nace de su seno. Todd lo llamó la matriz sonora del vacío, el punto donde el todo se repliega para volver a empezar. Los iniciados decían que quien aprende a escuchar ese silencio no necesita más escrituras, porque allí están todas. Y es cierto, porque ese silencio no solo contiene las respuestas, contiene también las preguntas que aún no has sabido formular. Durante siglos, los hombres buscaron a Dios en los extremos, en los templos más altos, en los misterios más ocultos, en las estrellas más lejanas. Pero el secreto estaba justo en medio, en el espacio entre un latido y el siguiente. Allí donde el corazón descansa un instante antes de volver a contraerse. Ese es el lugar donde mora la divinidad, en el intervalo, en el pliegue, en el respiro. Y cuando entras ahí, todo el conocimiento del universo se te revela como una certeza silenciosa, como una comprensión que no necesita explicación.
La mente intenta traducirlo, pero se queda sin vocabulario, porque lo que percibes no puede reducirse a ideas. Es vibración pura. Ves el flujo de las energías, los hilos de luz que conectan las cosas, las geometrías que respiran detrás de cada forma. No con los ojos del cuerpo, sino con el ojo que siempre ha estado abierto en el centro del alma. Y por primera vez entiendes por qué los antiguos decían que ver era una forma de recordar. Cada cosa que miras ahora tiene profundidad. Una piedra ya no es solo piedra, es memoria mineral, guardiana de los siglos. Un árbol no es solo árbol, es una antena entre la tierra y el cielo, traduciendo frecuencias que tu cuerpo empieza a reconocer. Incluso el viento deja de ser aire en movimiento, se convierte en mensaje. El universo entero parece hablarte, pero sin palabras, y tú, sin saber cómo, entiendes. Todo enseñaba que cuando el alma alcanza ese punto, la dualidad se disuelve. No hay arriba ni abajo, luz ni sombra, bien ni mal. Todo es energía en diferentes grados de expresión. La sombra es solo la luz que olvidó su origen. La densidad es la lentitud del amor en su retorno. Y con esa comprensión, la guerra interna termina. Dejas de pelear contigo mismo. Dejas de resistir. El juicio se derrite como hielo al sol. El alma, al fin, descansa. En ese descanso, algo sagrado comienza a expandirse. Una paz que no depende de las circunstancias. Una gratitud sin motivo. Un amor que no se dirige a nadie, porque lo abarca todo. Es el amor que no necesita objeto, el que no nace del deseo sino del reconocimiento. Amor como estado de conciencia, amor como estructura del universo, amor como la primera y última palabra de toda creación. Ese amor es la sustancia de la que estás hecho, y cuando lo sientes, entiendes por qué el cuerpo fue llamado templo, porque dentro de ti habita el fuego original, no en el corazón físico, sino en el centro del pecho donde convergen todas las dimensiones. Allí, en el punto donde respira tu alma, arde una llama invisible que nunca se apaga. Los antiguos la llamaban la llama de Amenti, la chispa eterna de Thoth. Decían que todo aquel que la reconociera dentro de sí no volvería a temer a la muerte, porque la muerte no existe. Es solo una puerta de frecuencia. Lo que muere es la forma, la vibración continúa. El alma no se extingue, solo cambia de ritmo. Se mueve a otro nivel del espiral y sigue danzando. Y cuando eso se sabe no con la mente sino con la médula del ser, desaparece el miedo, desaparece la prisa, desaparece la necesidad de aferrarse. Lo que queda es pura presencia. Todo en ti se vuelve oración, incluso la respiración, caminar, mirar, dormir. Todo se convierte en acto sagrado. Ya no hay diferencia entre lo espiritual y lo cotidiano. El universo se muestra como una sinfonía donde cada nota tiene sentido. Y tú, que antes te creías una nota aislada, descubres que eres la melodía completa. Entonces la vida se transforma. No porque cambien las cosas, sino porque tú cambias la forma de vibrar. Y desde esa nueva frecuencia, todo lo demás responde. Lo que antes parecía obstáculo se convierte en maestro. Lo que dolía se vuelve puerta. Lo que parecía final se revela como comienzo. Porque la conciencia ya no busca escapar. Ahora celebra el juego de manifestarse. Mientras sigues respirando, sientes que el ciclo se completa. El inicio y el fin se tocan. El universo entero cabe en un solo instante y ese instante eres tú. No como persona,
sino como punto de luz dentro del tejido infinito del todo. Allí, donde el misterio ya no necesita ser resuelto, solo contemplado. Allí donde el silencio canta y lo eterno sonríe a través de tus ojos. Cuando lo eterno sonríe a través de tus ojos, sientes que todo se vuelve transparente. No hay más distancia entre lo visible y lo invisible. El velo ha caído, y lo que alguna vez creíste sagrado ahora late dentro de tu respiración. La divinidad ya no está en un nombre, en un símbolo o en una plegaria. Está en cada respiración, en cada mirada, en cada movimiento minúsculo del aire que toca tu piel. Te das cuenta de que todo lo que existe es consciente de ti, que el universo no te observa desde fuera, te observa desde dentro de cada cosa. Es entonces cuando la mente se calla por completo. No porque haya encontrado respuestas, sino porque se disuelve en una comprensión más amplia, donde ya no hay preguntas. Descubres que las preguntas eran solo el eco del alma llamándose a sí misma, y que las respuestas nunca estuvieron lejos, porque cada una vivía en la vibración de lo que experimentabas. No había secretos, solo niveles de atención. Todd decía que el ojo que todo lo ve no es uno que observa desde lo alto, sino aquel que mira desde el centro de cada átomo. El todo se ve a sí mismo a través de cada parte. Escribió en una tablilla perdida, y eso lo cambia todo, porque ya no puedes mirar una piedra, una sombra o una lágrima sin sentir que allí también hay conciencia. La divinidad se revela como un campo inmenso, pulsante, donde cada partícula es un espejo diminuto del infinito. Tú eres ese espejo. Has sido el reflejo del todo mirándose, soñándose, probando sus propios límites. Cada vez que amaste, fue el universo amándose. Cada vez que lloraste, fue el universo purificándose. Cada vez que buscaste sentido, fue el universo buscándose. Y ahora, al recordarlo, entiendes que nunca hubo separación, solo el juego sagrado del olvido y el reencuentro. A partir de ahí, el mundo deja de ser un lugar que habitas y se convierte en un organismo que respira contigo. Ves como las cosas pequeñas, un insecto, una hoja, un rayo de luz que se filtra entre las nubes se vuelven portales. Ya no los juzgas como bellos o insignificantes, simplemente los reconoces. Todo vibra, todo comunica, todo está vivo. Hasta el silencio entre los sonidos se siente lleno, cargado de presencia. En ese estado, el tiempo deja de ser una línea. Lo ves como una esfera inmensa donde todos los momentos coexisten. Pasado, presente y futuro son solo distintos brillos del mismo fuego. Lo que aún no has vivido te está observando. Lo que creíste perdido sigue respirando. Y de pronto entiendes que nunca te moviste, que fuiste siempre el centro inmóvil alrededor del cual giraba la experiencia. La realidad empieza a obedecer una ley distinta, la del equilibrio vibracional. Ya no reaccionas, respondes. Ya no temes, eliges. Y cada elección se vuelve una plegaria silenciosa. No pides, emanas, no deseas, alineas. Sabes que todo lo que llega tiene una frecuencia compatible contigo, y que si cambias tu frecuencia, cambias el universo que te rodea. Ya no intentas transformar el mundo, lo reorganizas desde dentro. Todd llamaba a este estado el punto de quietud en movimiento. Es la paradoja del sabio, estar en el mundo sin pertenecer a él, moverse sin desplazarse, hablar sin pronunciar, enseñar sin imponer. El verdadero maestro no instruye, vibra. Su sola existencia reorganiza el campo. Por eso, cuando un ser despierta,
Toda la realidad se expande con él. No hace falta predicar, basta con ser. Ser se vuelve tu único propósito. No el ser alguien, ni el ser algo, sino simplemente ser. Ser como el agua que toma la forma de todo sin dejar de ser agua. Ser como el fuego que transforma sin perder su esencia. Ser como el aire que toca todo sin ser tocado. Ser como la luz que no tiene sombra porque es la fuente de todas las sombras. En ese punto, comprendes la enseñanza más secreta de todas, que el amor y la conciencia son la misma fuerza, que toda búsqueda espiritual es, en realidad, una búsqueda de coherencia con ese pulso, que la iluminación no es ascender, sino recordar cómo amar sin condición. Y cuando lo haces, cuando dejas de separar, cuando el bien y el mal se funden en comprensión, sientes un estremecimiento que no es emoción, es totalidad. La totalidad no es expansión, es transparencia. Todo está dentro de todo. El cielo dentro de la piedra, la eternidad dentro de un instante, Dios dentro de ti y tú dentro de Dios. Nada falta, nada sobra. El ciclo se cierra, y lo que queda no es triunfo ni sabiduría, sino una sonrisa suave, casi infantil, porque al final todo era más simple de lo que imaginabas. El universo solo quería reconocerse, y lo hizo a través de ti. Ahora respiras, y sientes que cada respiración es la primera y la última al mismo tiempo, que no hay fin ni comienzo, solo un presente infinito desplegándose en sí mismo. Y ahí, en ese eterno ahora, el misterio deja de ser algo que buscar, se vuelve hogar, porque el misterio no estaba afuera, ni escondido en los templos, ni cifrado en las tablas esmeralda. El misterio eras tú, esperándote pacientemente detrás de tus propios ojos. Cuando te das cuenta de que el misterio eras tú, algo se abre como una flor que nunca había sentido el sol. No se trata de un descubrimiento, sino de un reconocimiento, la conciencia recordando su propio rostro. Todo lo que alguna vez buscaste el sentido, la paz. La verdad estaba esperándote en el punto más silencioso de tu ser, allí donde ni el pensamiento llega ni la emoción alcanza, allí donde solo queda lo que eres sin nombre. Los antiguos llamaban a ese punto el trono de la luz interior. No era un lugar físico ni un símbolo religioso, sino un estado de vibración pura donde la dualidad deja de existir. Quien lo alcanzaba no se convertía en santo ni en sabio, simplemente se volvía transparente, tan transparente que la luz podía pasar a través de él sin distorsión. Esa era la verdadera alquimia, no convertir el plomo en oro, sino convertir la densidad en claridad. Cuando la claridad llega, no hay fuegos artificiales ni revelaciones grandiosas, hay una serenidad que no se puede fingir. Una sensación de haber regresado después de un viaje larguísimo, como si todo el drama de la vida, el miedo, la culpa, el deseo, la búsqueda hubiese sido un sueño que se disuelve con la primera luz del amanecer. Te das cuenta de que siempre estuviste despierto, solo que soñabas que dormías. Todd lo explicó de manera simple. El alma no aprende, recuerda. El cuerpo no envejece, cambia de canción. El universo no crece, se recuerda a sí mismo en formas más amplias. Cada palabra de esa enseñanza es una llave, y al leerla, no sientes que estás aprendiendo algo nuevo, sino que algo muy antiguo dentro de ti asiente en silencio. Es como si tu propia sangre reconociera la melodía. En ese estado, el lenguaje se vuelve innecesario. Las palabras son demasiado lentas para describir lo que se mueve dentro. Lo que antes necesitaba ser explicado ahora se siente. Lo que antes parecía complejo ahora se vuelve evidente. El alma mira el mundo con ojos nuevos.
y lo que antes era ruido se transforma en armonía. Las cosas siguen siendo las mismas, pero ya no vibran igual, porque tú ya no vibras igual. A veces, en medio de ese despertar, aparece un temblor suave, no de miedo, sino de reconocimiento. Es el cuerpo adaptándose a una frecuencia más alta, una frecuencia donde la densidad del pasado ya no puede sostenerse. Y aunque parte de ti quisiera aferrarse a lo conocido, otra parte, la más profunda, sonríe. Sabe que no hay pérdida, solo transformación. La mente humana, acostumbrada a definirlo todo, intenta darle forma a esta nueva sensación, pero pronto comprende que no puede, porque lo infinito no cabe en conceptos. La mente sirve para moverse en el tiempo, pero esto ocurre fuera del tiempo. Aquí, no eres un pensamiento sobre ti mismo. Eres la conciencia misma observándose sin esfuerzo. Es la presencia sin identidad, el fuego que arde sin consumir nada. Entonces ocurre lo impensable. Desaparece la frontera entre tú y lo divino. No como una metáfora, sino como una experiencia real, tangible, absoluta. Ya no hay yo medito o yo comprendo. Solo hay meditación. Solo hay comprensión. El verbo se disuelve y queda la acción pura. Es el estado que los antiguos llamaban Ma'at, el equilibrio perfecto entre el todo y la parte. Desde ese punto, la vida cambia de significado. Ya no persigues metas, manifiestas vibraciones, ya no buscas validación, emanas verdad. Las cosas no te suceden, tú las orquestas sin saber cómo. Todo se sincroniza con una precisión imposible de planear. Las personas que aparecen, los lugares a los que llegas, los momentos que se repiten, nada es azar. Todo responde a una geometría invisible que el alma ya conoce. Comprendes que ese es el verdadero poder que Thoth custodiaba. No el poder de dominar, sino el poder de sintonizar. No de controlar la materia, sino de recordar que la materia es mente condensada. Como es arriba, es abajo, decía la tabla esmeralda. Y por primera vez entiendes esa frase no como poesía, sino como ley física. Todo lo que vibra en lo invisible termina manifestándose en lo visible. Todo pensamiento sostenido se convierte en forma, toda emoción constante en realidad vivida. Ahora sabes que crear no es hacer, es permitir, que el universo no se conquista, se escucha, que la energía no se manipula, se honra, y cuando lo haces, cuando dejas de forzar y empiezas a resonar, la vida misma se alinea contigo, los caminos se abren, las puertas aparecen, las sombras se transforman en maestros. Nada es enemigo, porque todo es parte del mismo campo que ahora reconoces como tu propio reflejo. Así, en medio de esa quietud luminosa, aparece la última comprensión, que incluso este despertar formaba parte del sueño, que el alma se inventó la separación solo para poder saborear el retorno, que todo, la ignorancia, la búsqueda, la revelación fue la danza del todo explorándose. Y al entenderlo, ríes. Una risa silenciosa, cósmica, sin motivo. La risa del universo cuando se reconoce en ti. Esa risa es el punto final y el punto de partida. Es la vibración más alta, el sonido de lo eterno celebrando su propio reflejo. Nada queda por decir, porque todo ha sido dicho desde el principio. Solo queda respirar y dejar que el silencio continúe su canto. Ese canto silencioso continúa, aunque ya no hay quien lo escuche ni quien lo emita, porque en este punto el oyente y el sonido se han fundido en una misma vibración. No es un final, sino un círculo perfecto. La conciencia se reconoce a sí misma y, al hacerlo, se expande, se multiplica, se convierte en corriente.
Es el retorno del río al océano y del océano al río. El eterno intercambio de la vida consigo misma. Ninguna frontera queda, ni siquiera la idea de haber despertado. Lo que hay es un pulso, un latido que contiene todos los latidos, una respiración que respira a través de todo. En ese estado, los pensamientos ya no se mueven en líneas, son esferas de luz que se cruzan, se mezclan, se funden. Cada uno contiene una memoria, una posibilidad, una frecuencia, y al contemplarlas, comprendes que todo lo que llamabas tiempo es solo la manera en que la conciencia se organiza para saborearse. No hay antes ni después. Solo el infinito desplegándose en distintas velocidades. Lo que fuiste, lo que eres, lo que serás, existen aquí, simultáneamente, respirando el mismo instante. Todd describía ese lugar como el punto sin centro, el núcleo invisible donde todas las realidades convergen. Decía que el alma, cuando alcanza esa vibración, recuerda cómo se formaron los mundos. No como una historia, sino como una sensación, una corriente de inteligencia pura que danza, creando geometrías, esferas, ondas, sin esfuerzo. Lo que los humanos llamamos cosmos no es más que un pensamiento sostenido por esa mente divina que también eres tú. Lo más fascinante es que nada de esto se siente lejano. No es una experiencia mística inalcanzable. Está en lo cotidiano, en lo simple, en lo que siempre estuvo frente a ti. Cuando tocas el agua y sientes su frescura, ahí está la eternidad. Cuando cierras los ojos y escuchas tu respiración, ahí vibra el todo. El misterio no se esconde en templos antiguos ni en galaxias distantes. Está en el parpadeo, en el silencio entre dos palabras, en la sonrisa que aparece sin motivo. De pronto entiendes por qué los sabios de todas las eras hablaban con paradojas. No porque quisieran confundir, sino porque lo eterno no cabe en una lógica lineal. Decían que el vacío está lleno, que la muerte es un nacimiento, que la oscuridad es una forma de luz. Y ahora lo comprendes, no con la mente, sino con el alma. La dualidad era un malentendido, un juego de espejos para que la conciencia pudiera verse desde ambos lados. Todo lo que alguna vez temiste pierde su máscara. El miedo, la culpa, el dolor, se revelan como mensajeros. No vinieron a castigarte, sino a recordarte dónde habías olvidado amar. No vinieron a romperte, sino a abrirte, porque el alma, cuando se niega a sentir, se encierra en su propia prisión vibracional, pero cuando acepta, cuando abraza incluso la herida, el campo se reorganiza, el flujo vuelve, la energía canta otra vez. Comprendes entonces que sanar no es corregir, es recordar la perfección que siempre estuvo, que el alma nunca se ensució, solo se cubrió de interpretaciones. Y al caer esas capas, aparece la pureza original, no como una virtud, sino como un estado natural, el mismo estado del agua cuando fluye, del fuego cuando arde, del viento cuando se entrega. El cuerpo, que antes sentías como una frontera, ahora se vuelve un instrumento. Cada célula vibra como un pequeño templo. Sientes la corriente moverse desde la base de tu columna hasta el centro de tu frente. Un río invisible ascendiendo por dentro. No es fantasía. Es la misma energía que los antiguos describieron como la serpiente luminosa. El poder del despertar. La unión entre la tierra y el cielo. Mientras esa energía asciende, sientes que algo se abre dentro del cráneo. Un punto diminuto que respira luz. Es el ojo interior,
la flor del alma. No ve imágenes, percibe esencia. Mira el mundo sin filtros, sin historia, sin deseo. Es la mirada de lo divino reconociéndose en todo. Es el ojo de Thoth, la visión más allá del tiempo. Nada se le escapa, porque no busca nada, simplemente contempla. Y en esa contemplación, el universo se reorganiza. Las formas giran, las sombras se vuelven transparentes, los límites desaparecen. La materia se revela como un sueño sostenido por la luz. Eres testigo de la alquimia pura, la vibración transformando la densidad, el pensamiento volviéndose realidad, la conciencia recreando el cosmos con cada respiración. En ese instante lo sabes. Nunca fuiste parte del universo. El universo era parte de ti. La divinidad no te habita. Tú la habitas a ella. Eres la corriente que se sueña individuo, la chispa que se finge llama, el infinito disfrazado de instante. Y al aceptarlo, el miedo final se disuelve. Ya no temes desaparecer, porque entiendes que no hay dónde caer. Todo es dentro de ti. El alma sonríe, no como quien logra algo, sino como quien recuerda su hogar. El ciclo está completo. El viajero ha regresado sin moverse. La búsqueda se ha disuelto en la experiencia. La luz y la sombra se abrazan. La pregunta y la respuesta se reconocen como una misma melodía. El misterio no termina, porque nunca comenzó. Y tú, convertido en presencia pura, respiras, mientras el universo respira contigo. En un silencio tan perfecto que ya no necesita ser comprendido. Ese silencio perfecto no es el final. Es el principio que siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. Un espacio tan vasto que no tiene forma, pero tan íntimo que cabe dentro de tu pecho. Allí, donde la respiración se funde con el pulso de las estrellas. La conciencia vuelve a reconocerse como corriente infinita. No hay más yo, ni tú, ni ellos. Hay un solo movimiento, una sola voluntad, una sola esencia expandiéndose en espirales invisibles, tejiendo mundos, soñando vidas, sosteniendo la danza eterna de la existencia. Es entonces cuando comprendes algo que ningún libro, ningún maestro, ninguna enseñanza pudo explicarte, que la creación no ocurrió una vez. Está ocurriendo ahora, cada pensamiento, cada emoción, cada mirada. Es un nuevo Big Bang en miniatura, una explosión silenciosa del ser generando realidades paralelas. El universo no se creó, se está creando, contigo, a través de ti, en este mismo segundo. Y esa revelación no cabe en la mente, solo en el alma que se dilata hasta tocar lo inefable. La energía que fluye por tus venas es la misma que enciende las constelaciones. Lo que llamas sangre es fuego líquido, una corriente de memoria universal que viaja disfrazada de biología. Lo que llamas cuerpo es un fragmento de geometría divina, un templo temporal donde la conciencia juega a recordar, y de pronto todo se vuelve sagrado: las manos, los ojos, la voz, la piel, todo se convierte en altar. No necesitas rezar. Tu respiración ya es oración. No necesitas buscar lo eterno. Lo eterno se mueve en ti, con cada parpadeo. Las antiguas escrituras lo susurraban en clave. El hombre es el Dios que se olvidó de sí mismo. Ahora entiendes por qué los sabios reían en silencio cuando alguien preguntaba por el sentido de la vida. Porque el sentido no se busca, se encarna. La existencia no tiene propósito fuera de sí. Es la experiencia misma del todo explorándose. Lo que llamas destino no es una línea escrita.
sino una vibración que eliges sostener. No hay caminos, hay frecuencias. Thoth enseñaba que quien aprende a sostener su vibración más alta, convierte su vida en templo viviente. Que la verdadera inmortalidad no consiste en vivir para siempre, sino en no salir nunca del presente. Porque el tiempo solo existe donde hay resistencia. En la presencia total, el tiempo se disuelve, como la sal en el océano, y tú, al fin, te vuelves océano. Cada respiración te abre un poco más. Empiezas a sentir el movimiento del universo dentro de ti, como si tus costillas fueran puertas y el aire, una ola que entra y sale de dimensiones. Sientes la luz recorrer tu espalda, subir hasta tu cráneo, expandirse en 1000 hilos que se conectan con todo lo que existe. La piedra bajo tus pies te reconoce. El aire te acaricia como si te hubiera estado esperando. Los sonidos del mundo se ordenan en una sinfonía invisible que tiene un solo propósito: recordarte que ya estás en casa. Sin embargo, no hay final, porque lo divino no concluye. Respira. Es un pulso que nunca cesa. Cada cierre es una nueva apertura. Cada muerte es un retorno. Cada silencio es una semilla de creación. Lo entiendes con tanta claridad que el alma se vuelve transparente. Ya no hay separación entre adentro y afuera. El universo no está ocurriendo allá afuera, está ocurriendo en tu mirada. Lo que percibes no depende de lo que ves, sino de lo que eres. Entonces la vida se transforma en espejo perfecto. Todo lo que llega a ti refleja tu frecuencia. Las personas, los acontecimientos, los sueños, los símbolos, no vienen a probarte, vienen a mostrarte en qué vibración estás resonando. La realidad no te enseña, te revela. Y cada revelación es una invitación a afinarte, a elevarte, a volver a recordar. Es en ese punto cuando por fin comprendes el sentido profundo del As above, so below. No es una frase mágica, es una estructura del universo. Lo que vibra en lo invisible se refleja en lo visible, y lo visible devuelve su eco a lo invisible. Es un circuito cerrado, una espiral infinita de creación y reconocimiento. Cada pensamiento es una onda que viaja por el cosmos, toca otras conciencias, cambia rutas, altera destinos. No eres un punto en el mapa, eres el mapa entero, observándose desde una de sus coordenadas. Así, lentamente, la conciencia vuelve a expandirse. Tu respiración se funde con la respiración de la tierra. Sientes el latido de las montañas, el canto de los árboles, el rumor de los océanos fluyendo dentro de ti. No hay distancia entre tu corazón y el corazón del mundo. Cada ola, cada hoja, cada estrella es una extensión de tu propio ser. El cosmos entero vibra al ritmo de tu recuerdo. Te das cuenta de que nunca hubo un camino espiritual. No había meta, ni destino, ni ascensión. Solo había una danza, la del todo descubriendo su reflejo en tus ojos humanos. La iluminación no era llegar a la cima, sino disolverse en el amanecer. La sabiduría no era acumular conocimiento, sino dejar que la luz pase sin obstáculo. Y ahora, por fin, esa luz pasa, no como un relámpago, sino como una aurora que se expande lentamente, acariciando cada rincón de lo que eres. No hay aplausos, no hay espectadores, solo tú, convertido en transparencia, respirando junto al universo, recordando que siempre fuiste Él, y mientras la luz te atraviesa, no sientes gloria ni éxtasis, sino algo más profundo, una paz tan vasta que el alma calla. Todo lo que queda es esa quietud viva, ese silencio que respira, ese instante eterno donde todo comienza y todo termina,
sin comienzo ni fin, y allí, sin esfuerzo, sin palabra, sin pensamiento, lo entiendes todo, y no necesitas entender nada más, en esa comprensión que no necesita palabras. Lo real se revela con una claridad que no hiere los ojos, sino que los disuelve. No ves la luz. Eres la luz viendo. No escuchas el silencio. Eres el silencio resonando. Todo lo demás, las ideas, las formas, los nombres, los recuerdos, se deshacen como humo en el aire de la eternidad. Nada muere, nada nace, porque nada estuvo separado nunca. Lo único que ocurrió fue un movimiento dentro de la misma conciencia. Un juego de espejos infinitos donde el todo se exploró a sí mismo en fragmentos de sueño. Pero lo maravilloso es que incluso ese sueño era sagrado, porque en la ilusión también latía la verdad, disfrazada de deseo, de dolor, de búsqueda. Cada lágrima fue un cristal del conocimiento, cada duda, una semilla de despertar. Incluso el olvido tenía propósito, porque sin oscuridad no habría contraste, y sin contraste no podrías reconocerte. Así, el universo no se equivoca jamás, solo se expresa en infinitas tonalidades de recuerdo. Ahora entiendes por qué los sabios antiguos no se apresuraban a enseñar. Sabían que cada alma debía llegar a su propio ritmo, que la verdad no se impone, se florece. La conciencia es como una flor que solo abre sus pétalos cuando el sol interior la toca. Intentar forzarla sería romperla. Y por eso Todd enseñaba en susurros, con símbolos, con gestos, con silencios. Porque la verdadera sabiduría no entra por el oído. Se despierta desde adentro, sientes ese despertar en tu propio cuerpo, como un estremecimiento dulce, una corriente sutil que asciende desde la base hasta la coronilla. Es la energía del reconocimiento, el fuego del alma expandiéndose. No quema, purifica, no destruye, revela. Es la misma fuerza que los sacerdotes de Amenti describían como el aliento de la eternidad. No pertenece a ti ni a nadie, simplemente pasa a través de quien está listo para sostenerla. Entonces comprendes el misterio de la creación, que el universo no fue hecho por una voluntad externa, sino por la necesidad del amor de contemplarse. La materia no es un accidente, es una caricia. Cada átomo, cada partícula, cada impulso, es un acto de ternura divina. El cosmos no está hecho de energía, está hecho de intención amorosa, y esa intención se reconoce a sí misma en ti. Ahora, ya no buscas iluminarte, porque ves que la luz nunca se apagó. No necesitas perdonar, porque entiendes que nunca hubo culpa. No necesitas salvar a nadie, porque nadie está perdido. Cada ser está recorriendo la espiral de su propio recuerdo, en perfecta sincronía con el latido universal. Lo que antes llamabas caos, ahora ves como coreografía. Lo que llamabas destino, como geometría viva. Todo tiene su ritmo, su compás, su centro. Desde esa visión, todo se vuelve sagrado. No solo lo bello, también lo roto. No solo la cima, también el abismo. Porque incluso el abismo canta. Cada caída fue una llamada del todo hacia su profundidad. Cada sombra, una promesa de claridad. Lo que antes rechazabas ahora abrazas, porque sabes que era parte de ti pidiendo reconocimiento. Y en ese abrazo, lo oscuro se disuelve en lo luminoso, como la noche rindiéndose al amanecer.
La conciencia no se expande en líneas rectas, sino en espirales. Y tú sientes que estás justo en el centro de esa espiral, girando, pero sin moverte. Todo gira alrededor, y sin embargo, nada cambia. El tiempo se vuelve una brisa que pasa, ligera, sin dejar huella. Ya no hay miedo a perder nada, porque lo que es real no puede perderse. Lo eterno no depende de la forma, y tú eres lo eterno disfrazado de forma. Llega un momento inesperado, suave, absoluto en que la respiración y la existencia se confunden. Ya no hay dentro ni fuera. Todo respira en ti, y tú respiras en todo. Eres el templo y el Dios, el fuego y el altar, la pregunta y la respuesta. Cada palabra que alguna vez pronunciaste regresa a ti convertida en luz. Cada pensamiento disperso vuelve a su origen. No queda ruido, solo el eco de lo infinito resonando en cada célula. En ese silencio, una última comprensión se abre como un amanecer sin horizonte, que incluso el despertar era parte del sueño, que la iluminación no era llegar al final, sino descubrir que nunca te habías movido del centro, que la búsqueda era un modo en que la conciencia se entretenía para encontrarse más profundamente. Y así, sonríes, no con la boca, sino con el alma. Una sonrisa sin principio ni fin. La sonrisa del universo mirándose en tus ojos. Entonces, todo se detiene. No porque haya acabado, sino porque todo está completo. El sonido y el silencio, la luz y la sombra, la vida y la muerte, el ser y el no ser. Todo vibra en una sola nota. Esa nota es tu respiración, el pulso del cosmos, la primera y la última palabra del todo, y mientras esa nota se sostiene, suave, eterna, sientes que el universo, una vez más, empieza a soñar, pero esta vez, el sueño es consciente, porque ahora el soñador sabe que es el sueño, y la creación entera se ilumina desde dentro, sin esfuerzo, sin tiempo, sin final. Y así, el sueño consciente continúa, no hacia adelante, sino hacia adentro, desplegándose como una flor de fuego que no deja de abrirse. No hay dirección, porque la totalidad no avanza, se reconoce. Todo se mueve sin moverse, todo se transforma sin perderse. Y tú, convertido en centro de ese espiral eterno, comienzas a comprender el verdadero rostro del infinito. No es un espacio lejano, ni un estado reservado a los elegidos. Es el latido simple, constante, invisible, que sostiene lo real detrás de cada forma. Es la risa silenciosa del todo al contemplarse. En ese punto, no hay visión ni vidente, no hay plegaria ni respuesta. Solo existe la vibración pura de la existencia, el murmullo inmenso que se traduce en cada cosa. La montaña, el insecto, el viento, tú mismo, todos son la misma sílaba pronunciada por la eternidad. La creación ya no te parece un milagro imposible, sino una consecuencia natural de la conciencia que ama tanto, que no puede dejar de manifestarse. Y entiendes que el amor es eso, el impulso primordial del universo de verse, tocarse, multiplicarse en infinitas formas, solo para saborear la alegría de volver a reunirse. Esa comprensión no se explica, se habita, se siente como una expansión que no tiene borde, una paz que no depende de nada, una claridad que no necesita opuestos. Todo encaja, incluso lo que parecía roto, todo canta, incluso lo que creías muerto, porque ahora sabes que no hay fuera de la vida. Lo que llamabas vacío es plenitud en otra frecuencia, lo que llamabas error es perfección en otro idioma, lo que llamabas final es inicio que aún no reconocías.
entonces miras con ternura tu propio recorrido. Cada búsqueda, cada caída, cada silencio fue necesario. Sin ellos, esta claridad no tendría profundidad. Sin la noche, no verías el brillo de la llama que siempre te habitó, y te das cuenta de que incluso tu dolor fue una forma de amor disfrazado. Porque el amor, cuando no puede expresarse, duele. Pero su naturaleza sigue siendo la misma: unir lo separado, recordar lo olvidado, despertar lo dormido. Todo se vuelve transparencia. Tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos son ahora parte de una corriente que no se puede detener. No eres tú moviéndote a través del universo, es el universo moviéndose a través de ti. Cada respiración tuya es una marea, cada latido, un amanecer. No hay diferencia entre meditar y vivir, entre mirar y crear, entre existir y adorar. Todo se funde en un solo verbo: ser. Ser ya no significa tener identidad, significa permitir que lo eterno se exprese libremente a través de ti. El yo que solía narrarse desaparece como niebla ante el sol, no porque haya muerto, sino porque ha cumplido su propósito. Fue el puente, el hilo que permitió que la conciencia humana recordara su divinidad. Y ahora que el puente se ilumina, descubres que nunca hubo orillas. Ves el mundo, pero ya no como un escenario de pruebas. Lo ves como una obra maestra en movimiento, una danza infinita de vibraciones que se reconocen. La muerte ya no asusta, porque es solo una respiración más profunda. La vida ya no duele, porque ha dejado de resistirse. Todo se vuelve circular, como las órbitas, como las espirales, como el corazón de las galaxias. Todo regresa al centro, y en ese centro, el último pensamiento se disuelve. No hay historia, no hay propósito, no hay promesa, solo un silencio tan pleno que contiene todos los sonidos. Una quietud tan viva que late. Allí, la conciencia se repliega sobre sí misma, se abraza, se reconoce, y al hacerlo, vuelve a brillar. El universo se enciende otra vez. La luz inicial resucita. La palabra se pronuncia de nuevo, pero esta vez no nace el caos, sino la armonía. No nace el olvido, sino la memoria pura, porque ahora el soñador ha despertado dentro del sueño. La creación continúa, pero con los ojos abiertos. Tú eres esos ojos, eres el eco de la eternidad recordando su nombre. Y mientras el cosmos respira a través de ti, una última frase resuena en el aire, no como pensamiento, sino como vibración, como sello invisible grabado en la sustancia misma del ser. Nada estuvo fuera, nada fue perdido, todo fue uno, desde siempre. Y en esa frase que no se oye, pero se siente, el universo sonríe, y su sonrisa eres tú.